Hola y bienvenidos nuevamente a este viernes 24. Sigo todavía en este proceso de recuperación, de rehabilitación. Todavía falta que me quiten todo este vendaje, falta unos días y después iré a rehabilitación, a hacer ejercicio. Bueno, ahí está. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mando un cariño, un saludo a todos los hermanos y vamos en el nombre de Jesús a cumplir la gran comisión. No la gran omisión, comisión. Yo creo que este es el tiempo donde Dios va a utilizar a cada una de las congregaciones y a cada uno de los miembros de las congregaciones para por lo menos ganarse uno para Cristo. Si nos ganamos uno para Cristo, aleluya, vamos a crecer el doble. Y después, aleluya, si caminamos bajo el temor del Señor como la iglesia del primer siglo, la iglesia que dice Hechos de los Apóstoles, dice que caminaban bajo el temor del Señor y el Espíritu Santo agregaba a la iglesia los que habrían de ser salvos. Vamos a orar, ustedes allí, nosotros acá, por almas nuevas, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, pidamos, aleluya, que el Señor nos envíe almas nuevas y hagamos el trabajo de evangelista, cumplamos el ministerio evangelístico, así como Pablo le dijo a Timoteo. Bueno, estábamos hablando del apóstol Pablo. Era un hombre que muy religioso y que por causa del celo a la religión a la cual servía, que era el judaísmo, había enviado a mucha gente a la cárcel, muchos fueron azotados, otros tantos quizás como Esteban fueron apedreados, vaya a saber, no tenemos ese récord de lo que pudo haber hecho Pablo con sus acciones, pero hay una cosa, mientras haya arrepentimiento, Dios puede perdonar. Dios puede perdonar. El único pecado que Dios no perdona, aparte de la blasfemia al Espíritu Santo, es el pecado que no se confiesa. Si confesamos, dijo Juan en su primera carta, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados. Y así le sucedió a Saulo de Tarso. En ese encuentro poderoso con el Cristo resucitado, el Cristo que lo iba a usar. Miren, hace años conocí un hermano, el hermano Silva, un hermano colombiano, bendito sea Jesús, aleluya, que en su vida pasada allá en su Colombia, había sido sacerdote católico, y había estudiado, era un hombre muy preluciano, Silva, sí, y entonces Luciano Jaramillo, y el hombre había estudiado y había alcanzado en los puertos sacerdotales de la Iglesia Católica en lugares preeminentes, y él contaba muchas veces la cantidad de Biblia que había quemado a los pies de la estatua de María, las cosas que había hecho persiguiendo a pastores, pero le llegó el tiempo y el Espíritu Santo lo convenció de su pecado y se arrepintió, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, se salió de la Iglesia Católica y lo que hizo quemando miles y miles de Biblias, después Dios lo puso en un lugar, en una editorial, a donde se produjeron millones y millones de Biblias. Él quemó miles de Biblias, pero el Señor después lo puso en un lugar y fue uno de los que trabajó en la nueva versión internacional de origen hispano. Dios, al que se arrepiente, le perdona todo su pasado, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno recibe a Cristo, si alguno se rinde a Cristo, si alguno toma a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y ahora yo quiero leer del libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, que dice así, es el apóstol Pablo, que inspirado por el Espíritu Santo de Dios,
trae esta carta que está llena de doctrina para vivir nuestra vida cristiana. Y dice, versos 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Aleluya. Y cuando a Pablo, Saulo de Tarso, después recibe, ¿verdad?, el nuevo nombre de Pablo. Saulo de Tarso se arrepiente, se rinde a Jesús. Está dispuesto después de un proceso grandísimo de años de estudio de la palabra, porque el Señor lo llevó. Él tenía la palabra escrita. Él manejaba el Antiguo Testamento y allí la palabra revelaba a todo aquel que quisiera entenderla. Aleluya, la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo se retira por años allá, porque a veces pensamos que enseguida se convierte en Pablo y sale a predicar. No. Pasa un proceso con el Señor. Con el Señor, dice él mismo en sus cartas allí, dando testimonio, ¿verdad? En Gálatas dice que estuvo años, hasta que el Señor después, allá en la iglesia de Antioquía, junto a Bernabé, que ellos estaban en la iglesia de Antioquía, de allí, junto con otros que habla el capítulo 13, bendito Dios, dice la Escritura en Hechos 13, dice que el Espíritu Santo, estando ellos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo y a Pablo para la obra que les tengo. Y pasaron años, y entonces el Espíritu Santo toma la vida de Pablo. Ahora ya deja de ser Saulo de Tarso, es una nueva criatura. Ya es Pablo, ya no es el perseguidor, aunque a muchos les costó el recibirlos porque decían, este que antes asolaba a la iglesia del Señor, ahora nos predica a Cristo. Tuvo que pagar un precio de sospecha y de tantas cosas que a veces sucede. Pero ungido por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, revelada la Escritura, empieza Pablo y dice, aquí, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de dar las buenas nuevas. Aleluya. Pablo en un momento dice, y todo lo que para mí era ganancia anterior, lo tuve como estiércol, como basura para ganar a Cristo. Aleluya. Y nunca en la vida de Pablo se avergonzó de dar testimonio de aquel que antes perseguía. De aquel, aleluya, que se le reveló con poder camino a Damasco, y aquel que le perdonó todos los pecados. Y dice, no me avergüenzo, mis queridos, aleluya. Tenemos que levantar en esta hora, por la gracia que habita en nosotros del Espíritu Santo, que nos da poder, no solamente para hacer milagros, porque yo creo en milagros. Aleluya, que en el nombre de Jesús, aleluya, podemos, aleluya, también movernos en los milagros que el Señor sigue haciendo. Aleluya. Pero lo más importante es poder para testificar, para quitar de nosotros ese miedo que tiene el hombre. Aleluya, porque el evangelio, las buenas nuevas de Dios, aleluya, no son para avergonzarse. Acuérdense, Jesús dijo, el que se avergüenza delante de los hombres, se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Oh, Padre, ayúdanos por el Espíritu Santo, por el poder que hay en la persona del Espíritu Santo para no avergonzarnos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Aleluya. Hace muchos años, después que yo pasé esta experiencia del Espíritu Santo y que sigo y necesito más, porque esto no es una vez y se acabó. No, esto es diario. Ahora hay una nueva temporada en mi vida y espero que en cada uno de ustedes haya esa nueva temporada
de vivir la gracia, de conocer aún más, como Pablo en una de sus cartas dice, quiero conocerlo en el poder de su resurrección, en sus aflicciones. Oh, bendito sea el Señor. Un día me tocó estar ante un hombre muy importante de la denominación bautista en esta ciudad de Miami, un hombre que era muy respetado, un hombre que a pesar de la gran sabiduría que tenía del Evangelio, sabía muy poco del Espíritu Santo. Y yo tuve que decirle lo que él combatía, yo tuve que decirle, yo no sé. Yo tuve que hacer como aquel ciego que después de haber recibido la vista, le vinieron a decir que Jesús era esto, aquello, lo otro. Que yo no sé si eso que ustedes dicen es verdad. Lo único que yo sé, dijo aquel ciego, que yo estaba ciego y ahora veo, Entonces, aleluya, yo no me avergoncé aquel día de poderle testificar de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. En aquel momento Pablo tenía que hablarle a los judíos, al judío primeramente, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Mas a los que le recibieron, a ti y a mí, nos dio potestad, autoridad legal, el poder legal de ser conformados hijos de Dios. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.